No es la muerte o el dolor lo que debe temerse, sino el miedo a la muerte o al dolor. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza del miedo. Su enseñanza nos invita a reflexionar sobre la verdadera fuente de nuestras angustias y preocupaciones. Naturaleza del miedo. Epicteto sugiere que los eventos en sí mismos, como la muerte o el dolor, no son intrínsecamente temibles. En cambio, es nuestra reacción emocional a estos eventos lo que genera el miedo. La muerte y el dolor son inevitables y forman parte de la condición humana. No podemos evitarlos, pero podemos controlar cómo respondemos a ellos. Control sobre las emociones. La filosofía estoica se centra en la idea de que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La muerte y el dolor pertenecen a la segunda categoría. Sin embargo, nuestras percepciones, juicios y reacciones están bajo nuestro control. Al cambiar nuestra perspectiva sobre la muerte y el dolor, podemos reducir el miedo asociado a ellos. El papel de la mente. Epicteto enfatiza que el miedo es una construcción mental. Es una respuesta anticipatoria a algo que puede o no ocurrir. Al entender esto, podemos trabajar para desmantelar el miedo. A través de la práctica de la razón y la filosofía, podemos entrenar nuestra mente para ver la muerte y el dolor de manera objetiva y sin emociones desmedidas. Ejemplo de aplicación. Imagina que tienes una presentación importante y sientes un miedo paralizante. Según Epicteto, no es la presentación en sí lo que debe temerse, sino tu miedo a hacerlo mal. Este miedo es una construcción mental que puedes desafiar y cambiar. Al adoptar una perspectiva estoica, puedes preparar tu mente para aceptar cualquier resultado de la presentación, reduciendo así el miedo y mejorando tu rendimiento. Reflexión personal. Aceptación de lo inevitable. La aceptación de la muerte y el dolor como partes naturales de la vida nos libera del miedo constante. Nos permite vivir con mayor serenidad y enfoque en el presente. Fortalecimiento interno. Al enfrentarnos a nuestros miedos y comprender su verdadera naturaleza, desarrollamos una fortaleza interna. Esta fortaleza nos capacita para manejar situaciones difíciles con calma y racionalidad. Hoy vamos a desentrañar los secretos de cómo los antiguos estoicos vencieron el miedo y cómo tú también puedes hacerlo. Los estoicos, una escuela de filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, desarrollaron métodos prácticos para manejar el miedo. Vamos a explorar cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a superar nuestros propios miedos. El miedo es una emoción universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede paralizarnos y evitar que alcancemos nuestro potencial. Principio estoico 1. La dicotomía del control. La dicotomía del control es un principio fundamental del estoicismo. Epicteto nos enseñó a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Aplicación práctica. Por ejemplo, no podemos controlar los eventos externos como el clima o la conducta de otras personas, pero sí podemos controlar nuestras propias reacciones y pensamientos. Al enfocarnos solo en lo que podemos controlar, reducimos significativamente nuestra ansiedad y miedo. Principio estoico 2. La visualización negativa. La visualización negativa es una técnica donde imaginamos los peores escenarios posibles. Esto no se hace para ser pesimistas, sino para prepararnos mentalmente y apreciar más lo que tenemos. Aplicación práctica. Si tienes miedo de perder tu trabajo, visualiza ese escenario. ¿Qué harías? ¿Cómo te adaptarías? Al enfrentar mentalmente estas posibilidades, reduces el miedo porque ya no son desconocidas y has preparado un plan de acción. Principio estoico 3. Practicar la indiferencia. Los estoicos practicaban la apatheia, o indiferencia hacia las cosas que no afectan directamente su virtud. No es apatía en el sentido moderno, sino una aceptación serena de los eventos externos. Aplicación práctica. Cuando enfrentamos algo que nos causa miedo, como una crítica, podemos recordar que la crítica en sí misma no tiene poder sobre nuestra paz interior a menos que nosotros se lo otorguemos. Podemos decidir no dejar que nos afecte. Recuerda que tienes el poder de controlarlo. No es el miedo en sí lo que te detiene, sino cómo decides enfrentarlo. Adopta estos principios estoicos y comienza a vivir una vida más libre y serena. Comprendiendo el miedo. Definición y naturaleza del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción básica, una respuesta instintiva ante situaciones percibidas como amenazas. Evolutivamente, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir, alertándonos de peligros inminentes. Tipos de miedo.
Existen dos tipos principales de miedo, racional e irracional. El miedo racional es una respuesta a una amenaza real y tangible, como el miedo a un incendio. El miedo irracional, por otro lado, es una respuesta desproporcionada o infundada a una amenaza percibida, como el miedo a hablar en público o el miedo al fracaso. Visión estoica del miedo. Los estoicos argumentaban que el miedo, al igual que otras emociones, es una reacción a nuestras percepciones y juicios sobre el mundo, no a los eventos mismos. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Epicteto y el control interno. Epicteto, otro gran estoico, enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de esas cosas. Según él, podemos entrenar nuestra mente para cambiar nuestras percepciones y, por ende, reducir el miedo. Percepciones y realidades. Las percepciones son los filtros a través de los cuales vemos el mundo. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente, dependiendo de cómo perciban la situación. Ejemplo de cambio de percepción. Imagina que estás a punto de dar una presentación y sientes miedo. Si percibes la presentación como una oportunidad para mostrar tus habilidades, en lugar de una prueba donde puedes fallar, tu miedo disminuirá. Esta es la esencia de cambiar nuestras percepciones para manejar el miedo. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Cierra los ojos y piensa en algo que te cause miedo. Pregúntate, ¿es este miedo racional o irracional? ¿Es esta amenaza real o percibida? ¿Qué percepción está alimentando este miedo? Ahora, considera estas preguntas: ¿qué puedo controlar en esta situación? ¿Qué está fuera de mi control? ¿Cómo puedo cambiar mi percepción para ver este miedo desde una perspectiva diferente? Al tomar conciencia de tus percepciones y aprender a distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar, empiezas a desactivar el poder del miedo. Este es el primer paso para aplicar la filosofía estoica en la superación del miedo. Hemos definido el miedo y distinguido entre miedos racionales e irracionales. Hemos explorado la visión estoica del miedo, enfatizando la importancia de nuestras percepciones. Hemos visto ejemplos prácticos de cómo cambiar nuestras percepciones puede reducir el miedo. Finalmente, hemos realizado un ejercicio de autoevaluación para identificar y analizar nuestros miedos. Parte 2. Técnicas estoicas para vencer el miedo. La dicotomía del control es uno de los conceptos más importantes en la filosofía estoica, introducido por Epicteto. Este principio nos enseña a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Ejemplo de la vida diaria. Por ejemplo, no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero puedes controlar tu reacción a su comportamiento. No puedes controlar el clima, pero puedes controlar cómo te preparas para él. Aplicación práctica. Para aplicar la dicotomía del control, haz una lista de tus miedos y clasifícalos en dos categorías: cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Ejercicio guiado. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Piensa en un miedo específico que tienes. ¿Qué aspectos de esta situación están bajo tu control? ¿Cuáles no? Enfócate en lo que puedes hacer para manejar lo que está bajo tu control y deja ir lo que no puedes cambiar. Beneficios. Al centrarnos solo en lo que podemos controlar, reducimos el estrés y la ansiedad, porque dejamos de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance. Desarrollar la indiferencia estoica. La indiferencia estoica, también conocida como apateia, no significa ser apático o indiferente en el sentido moderno, sino mantener una serenidad emocional frente a los eventos externos. Séneca sobre la indiferencia. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Aplicación práctica. Técnicas para cultivar la indiferencia. Una forma de desarrollar la indiferencia estoica es practicar la autodistanciamiento. Esto implica ver tus problemas desde una perspectiva externa, como si fueras un observador objetivo. Ejercicio guiado. Imagina que estás viendo una película sobre tu vida y el personaje principal enfrenta un problema que te causa miedo. ¿Cómo lo verías objetivamente? ¿Qué consejo le darías? Resultados esperados. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a reaccionar menos emocionalmente ante situaciones que no puedes controlar y a mantener tu tranquilidad. Meditación estoica y visualización negativa. La meditación estoica, especialmente la visualización negativa, es una técnica poderosa para enfrentar el miedo. Consiste en imaginar los peores escenarios posibles y prepararse mentalmente para ellos.
Marco Aurelio sobre la preparación mental. Marco Aurelio practicaba esto regularmente, reflexionando sobre los desafíos que podría enfrentar en el día y preparándose para enfrentarlos con calma. Aplicación práctica. Cómo realizar la visualización negativa. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Piensa en un miedo que tienes y visualiza el peor resultado posible. ¿Qué harías? ¿Cómo te adaptarías? ¿Qué pasos tomarías para seguir adelante? Ejercicio guiado. Vamos a intentarlo juntos. Imagina que pierdes tu trabajo. ¿Qué harías al día siguiente? ¿Cómo buscarías nuevas oportunidades? ¿Qué recursos tienes disponibles para apoyarte? Beneficios. La visualización negativa no solo te prepara para lo peor, sino que también te hace apreciar más lo que tienes en el presente, reduciendo así el miedo y la ansiedad. Examen de conciencia diario. El examen de conciencia diario es una práctica clave en el estoicismo. Implica reflexionar sobre tu día al final de cada jornada para evaluar tus acciones, pensamientos y emociones. Epicteto sobre la reflexión. Epicteto decía, no duermas sin reflexionar sobre tus acciones del día, qué he hecho mal, qué he hecho bien, qué no he hecho. Aplicación práctica. Cómo llevar un diario estoico. Antes de acostarte, tómate unos minutos para escribir en un diario. Reflexiona sobre tus miedos del día y cómo los manejaste, qué podrías haber hecho mejor, qué has aprendido sobre tus reacciones. Preguntas clave para la reflexión. Pregúntate, ¿qué miedo enfrenté hoy? ¿Cómo lo manejé? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? ¿Qué puedo controlar en esta situación? Ejercicio guiado. Toma un momento ahora para pensar en el día de hoy. Escribe una breve reflexión sobre un miedo que experimentaste y cómo podrías aplicar los principios estoicos para manejarlo mejor en el futuro. Resultados esperados. Este hábito no solo te ayudará a manejar mejor el miedo, sino que también te permitirá crecer y mejorar continuamente en tu vida diaria. La dicotomía del control. Enfócate en lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes. Desarrollar la indiferencia estoica. Mantén la serenidad emocional frente a eventos externos. Meditación estoica y visualización negativa. Prepara tu mente para los peores escenarios y aprecia más el presente. Examen de conciencia diario. Reflexiona sobre tus acciones y emociones para mejorar continuamente. Aplicación práctica y ejemplos. 1. Ejemplos históricos de estoicos venciendo el miedo. Historia de Marco Aurelio. Contexto histórico. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, gobernó el Imperio Romano durante una época de constantes guerras y plagas. Su reinado estuvo lleno de desafíos que habrían intimidado a cualquier líder. Enfrentando la guerra y la plaga. En lugar de sucumbir al miedo, Marco Aurelio aplicó los principios estoicos. En sus Meditaciones, escribió sobre la importancia de la resiliencia y la calma interior. Reflexionaba sobre la mortalidad y la transitoriedad de la vida, lo que le permitía tomar decisiones con claridad y sin miedo. Lección para nosotros. La historia de Marco Aurelio nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar la fuerza interior para enfrentar el miedo mediante la reflexión y la sabiduría. Historia de Epicteto. Vida de Epicteto. Epicteto nació como esclavo y vivió gran parte de su vida en condiciones difíciles. A pesar de sus circunstancias, se convirtió en uno de los filósofos estoicos más influyentes. Superación de la adversidad. Epicteto enseñó que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Sufrió una lesión severa que lo dejó cojo de por vida, pero no dejó que esto lo definiera. En lugar de lamentarse, se enfocó en controlar su mente y sus respuestas. Lección para nosotros. La vida de Epicteto demuestra que, sin importar nuestras circunstancias externas, siempre podemos controlar nuestra actitud y nuestra mente. Esto nos permite superar el miedo y vivir con dignidad y tranquilidad. Historia de una persona común puede ser tu caso. Descripción del caso. Consideremos la historia de José, un hombre que enfrentaba un miedo paralizante a hablar en público. Su miedo era tan intenso que evitaba cualquier situación donde tuviera que hablar frente a otros. Aplicación de principios estoicos. José comenzó a estudiar la filosofía estoica y aplicó la dicotomía del control. Se dio cuenta de que no podía controlar la reacción de la audiencia, pero sí podía controlar su preparación y su actitud. Practicó la visualización negativa, imaginando los peores escenarios y preparándose para ellos. Resultado. Con el tiempo, José empezó a sentir menos miedo y más confianza.
Ahora, no solo puede hablar en público, sino que también disfruta haciéndolo. Su historia nos muestra cómo los principios estoicos pueden transformar nuestra vida diaria. Testimonio de un profesional, 47 horas y 0 minutos a 50 horas y 0 minutos. Descripción del caso. Otro ejemplo es Juan, un ejecutivo que tenía un miedo constante al fracaso profesional. Este miedo lo mantenía estresado y le impedía tomar decisiones importantes. Aplicación de principios estoicos. Juan adoptó la práctica del examen de conciencia diario. Cada noche reflexionaba sobre sus miedos y sus decisiones. Identificaba lo que podía controlar y lo que no, y trabajaba en aceptar lo que estaba fuera de su control. Resultado. Con el tiempo, Juan desarrolló una mayor serenidad y confianza en su trabajo. Empezó a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de amenazas. Su historia es un testimonio poderoso del impacto del estoicismo en la vida profesional. Plan de acción. Hemos explorado varias técnicas estoicas para vencer el miedo, incluyendo la dicotomía del control, la indiferencia estoica, la visualización negativa y el examen de conciencia diario. Estas técnicas son herramientas poderosas que puedes aplicar en tu vida diaria para manejar y superar el miedo. Plan de acción semanal. Lunes, dicotomía del control. Empieza la semana identificando tus miedos y clasificándolos en 2 categorías, lo que puedes controlar y lo que no puedes. Enfócate en las acciones que puedes tomar para manejar lo que está bajo tu control. Martes, indiferencia estoica. Practica la indiferencia estoica. Observa tus reacciones emocionales a los eventos del día y trabaja en mantener la calma y la serenidad. Recuerda que no son los eventos los que te perturban, sino tus juicios sobre ellos. Miércoles, visualización negativa. Dedica unos minutos a la visualización negativa. Imagina los peores escenarios posibles y cómo los enfrentarías. Prepárate mentalmente para estos escenarios, lo que te ayudará a reducir el miedo y la ansiedad. Jueves, examen de conciencia. Comienza el hábito del examen de conciencia diario. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día y evalúa tus acciones, pensamientos y emociones. Identifica áreas donde podrías aplicar mejor los principios estoicos. Viernes, reflexión y ajuste. Reflexiona sobre tu progreso durante la semana, qué técnicas funcionaron mejor para ti, dónde necesitas mejorar. Ajusta tu enfoque según sea necesario. Fin de semana, revisión y planificación. Durante el fin de semana, revisa tus experiencias y aprendizajes de la semana. Planifica cómo aplicarás los principios estoicos en la próxima semana y sigue practicando. En conclusión, reflexión final. Superar el miedo es un proceso continuo que requiere práctica y reflexión. Los principios estoicos nos ofrecen un camino claro y práctico para manejar nuestros miedos y vivir con mayor serenidad y confianza. Motivación. Recuerda que tienes el poder de controlar tus percepciones y respuestas. Con dedicación y práctica, puedes aplicar estos principios en tu vida y transformar tu relación con el miedo. Acepta estos principios en tu vida diaria. Si esta enseñanza ha sido de tu interés, te invito a ver uno de nuestros videos sugeridos en pantalla.